Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Fernanda Pérez. Estoy acá junto a Andrés y a Santiago y mi compañera Isa, que ya viene, para hablarles sobre lo que es la cirrosis hepática. Bueno, la cirrosis hepática es la etapa final de las enfermedades hepáticas, la cual está caracterizada por lo que es la creación de tejido fibroso y por la formación de nódulos característicos de esta enfermedad. Esta enfermedad, digamos como que el tejido funcional no está funcionando, es decir, el parénquima, y esto hace que pues, el hígado no funcione de la manera correcta. En cuanto a las causas más comunes, encontramos lo que es el alcoholismo, encontramos la hepatitis crónica, principalmente la hepatitis B y C, encontramos también la estenosis no alcohólica, el síndrome metabólico, también mecanismos autoinmunes y pues también la resistencia a la insulina. En el mecanismo fisiopatológico encontramos como primer punto lo que es la necrosis o la lisis de los hepatocitos. Esto pues ya sabemos que es la muerte de las células funcionales del hígado y pues es causada por los mismos causas que les dije anteriormente, el alcohol, también de parte viral como lo es la hepatitis, bueno, tóxicos, etc. El segundo punto es la fibrogénesis. Esta es la activación de las células estrelladas que se encuentran en el hígado hepáticas, en las cuales producen colágeno y también proteínas de matriz. Bueno, aquí se crea lo que es el tejido fibroso, en las partes que no están funcionando del tejido hepático. En cuanto a los cambios en crecimiento celular, hay una proliferación o regeneración de las células perdidas. Bueno, prácticamente las células que no están, digamos, como que están muriendo y todo esto, se crea tejido fibroso y además de esto, también ellas intentan como que regenerarse, pero esta regeneración, digamos que es una forma no organizada. Entonces hacen que no se forme esta forma organizada, no funcionen de la manera correcta. Y pues también tenemos lo que es los cambios de los vasos y la circulación sanguínea. Acá podemos encontrar lo que es la hipotensión portal, que por causa de esta fibrogénesis y también de esta formación de nódulos, hacen de que los vasos no funcionen de la manera correcta por la resistencia vascular. Bueno, buenos días, disculpen si me llama. Tenemos el caso clínico, el cual tenemos un paciente masculino de 15 años, el cual llega a urgencias por un dolor difuso tipo cólico, un poco pues fuerte, pero pues no tan concentrado. Pues refiere que los dolores se intensificaron 24 horas después de una comida la cual pues no se especifica. El paciente fue tratado con medicamentos que tampoco son especificados, pero que igualmente pues no mejoraron el dolor. Eso también manifestó lo que fueron náuseas, vómitos, entre otros factores físicos que ya vamos a hablar más adelante. El paciente viene con un hipotiroidismo que fue diagnosticado 2 años atrás y ha sido tratado durante todo este tiempo con levotiroxina. Se tiene padres, el padre padece de hipertensión arterial y la madre también padece de hipotiroidismo. Entonces ahora sus signos clínicos pues presenta una temperatura corporal de 38.5 grados Celsius, es decir, pues está un poco alta la temperatura, presenta respiraciones de 21, presenta frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. En la exploración física presenta casi que todo normal, labios normales, tórax y abdomen en su palpación sin dolor alguno, tamaño normal, al igual que sus dientes, coloración normal, lengua normal, presenta las mucosas un poco más pálidas de lo normal.
A este paciente se le realizaron diferentes exámenes. Primero tenemos... Pero antes de, como para complementarle, al paciente se le hizo palpaciones a nivel abdominal y se le hizo una palpación profunda y en la parte del epigastrio y en la parte del epicondrio derecho, pues refiere dolor. Además de esto, también se muestra que el paciente presenta tanto esplenomegalia como hepatomegalia. Y también presenta edema en miembros inferiores. Entonces no era normal el examen físico. No, había que hacer. Normal de pronto lo que era en la parte de los labios, en la parte bueno, sí, aparte de eso, las pupilas pues eran fotorreactivas, tenía una esclera lo que era ictérica y las pupilas también eran algo pálidas. Entonces esa era como la exploración física. ¿Cómo siguen las pupilas pálidas? Las pupilas pálidas, no, la conjuntiva, perdón. Las pupilas eran las fotorreactivas. Y acuérdense que es epigastrio e hipocondrio. Continuando pues con los exámenes, se le realizaron básicamente, como me dice coloquialmente, exámenes de todo, pero pues vamos a mencionar como lo más importante. Tenemos que los glóbulos blancos están aumentados, mostrando un valor de 14.300 entre unos valores de diferencia de 4.000 a 11.000. Es decir, están elevados, al igual que los neutrófilos. Los neutrófilos presentan valores de 12.815 entre valores de 2.000 a 8.000. O sea, están tiene aumentados. una leucocitosis. ¿Con qué? Con neutrófilos. ¿Hasta ahí qué quiere decir eso? Que como el paciente... O sea, solamente con esos dos datos, ¿qué quiere decir? Infección. ¿Aguda o crónica? Aguda. ¿Por qué aguda? Por... Según la inmunología que han visto. Aguda, ¿pero por qué? Por la gran cantidad de neutrófilos. Porque los neutrófilos indican inflamación aguda, porque son los primeros que llegan. Si esto fuera crónico, tendría predominio de monocitos o linfocitarios, o sea, mononucleares. Entonces, hasta ahora, con solo esos dos datos, sabemos que es agudo. Ya. Silencio. Se realizaron pues exámenes de pues, neutrófilos, también de la glucosa, también presenta una hiperglucemia en unos valores de referencia hipoglucemia en unos valores de unos hipoglucemia, perdón. Es que dice el Hiperglucemia. ¿dónde está? La primera. La primera. Glucosa 392. Yo creería que sí. Parece ser. Yo creería que sí. Presenta unos valores de glucosa de 392, pues entre unos valores de referencia de 70 a 110. Tenemos también pues las transaminasas AST y ALT, que también presentan un aumento, una elevación. La AST la tenemos en 53 y la ALT en 38. En unos valores que oscilan entre, para el caso de el aspartato, las que están superiores. En un caso de la aspartato transaminasa, en unos valores de 0 a 25 y de alanina transaminasa de 0 a 24. Tenemos también una bilirrubinas séricas, las cuales están aumentadas, y tenemos el sodio y el calcio. No, todavía no. ¿Y qué? ¿Pero a expensas de quién? La bilirrubina. No podemos solo decir que están aumentadas. No, es que se lo explicamos en la fisiopatología. Bueno, listo. Y el sodio y el calcio, que
está un poco bajo, sobre todo el sodio está en un valor de 125, en unos valores de referencia de 133 a 145. Tenemos un poco bajo. Bueno, entonces, en este caso, porque el calcio va a estar disminuido, resulta que el hígado se encarga como de liberar o de secretar una molécula como precursora, que es la 25-hidroxicalciferol, que ¿qué es lo que hace? Que esta llega al riñón y como que activa, por decirlo de alguna manera, lo que viene siendo el calcitriol. ¿Y para qué es importante, digamos, esta molécula? Básicamente para la reabsorción del calcio. Entonces, si tenemos un paciente que está cirrótico, entonces pues no se va a producir esta molécula precursora y por ende van a caer los niveles de calcitriol y van a caer por siguiente lo que viene siendo el calcio. Y el sodio es más por, no como tal de que haya una disminución directa del calcio, sino que resulta que, sino que como va a haber aumento, que eso lo explicamos más adelante, hay un aumento del plasma, entonces el sodio se va a ver disminuido, pero por el aumento, más no porque haya una falla como tal del sodio. Bueno, en cuanto al reporte, pues básicamente el paciente tiene un hígado de ecogenicidad heterogénea, es decir, en la ecografía sale que es un poco irregular. Esto es debido a las infiltraciones de tejido adiposo, además porque recordemos que la cirrosis, como lo explicó mi compañera anteriormente, es por ese cambio de tejido funcional a un tejido más cicatrizal o fibrótico, lo mismo. Tenemos un líquido libre en lo que viene siendo el espacio perihepático, es decir, alrededor del hígado, también en un espacio de Morrison, que es un espacio virtual que se encuentra entre el riñón derecho y el hígado. También encontramos líquido a nivel periesplénico y en cuanto al reporte, también se le hizo como una extracción de este líquido que se llama la paracentesis, que se encuentra que este líquido va a ser un poco, va a ser de color amarillento y va a ser turbio, pero aquí lo importante es que encontramos unas proteínas elevadas y aparte de eso encontramos unas polimorfonucleares también elevadas. Esto es debido a la infección que está presentando. Y con consiguiente el diagnóstico del paciente va a ser una cirrosis hepática por una alteración del mecanismo inmune, pero además de eso tiene peritonitis bacteriana espontánea. Luego tenemos la fisiopatología, los síntomas. Entonces el paciente refiere de fiebre, refiere de taquicardia, de ictericia, de edema, de ascitis, entre otras. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Por qué se da la fiebre en el paciente? Básicamente por un aumento de las prostaglandinas que es debido a la infección que tiene el paciente. ¿Infección por qué? Porque se está acumulando líquido en estos espacios que les acabé de mencionar, el espacio del Morrison, el perihepático, entre otros. Entonces se van a ver un aumento de estas prostaglandinas y también se dice que por ende va a haber un aumento de la temperatura. En la taquicardia, ¿qué pasa? Que la citis y el edema, que lo explicamos más adelante por qué se da la citis y el edema, lo que va a generar es que haya una hipovolemia. ¿Qué pasa con esta hipovolemia? Que va a ser detectada por unos vasoreceptores que básicamente esos vasoreceptores lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué hace este mecanismo? Básicamente lo hace como un mecanismo compensatorio para regular el flujo sanguíneo. Luego tenemos la ictericia, que básicamente es el aumento de la bilirrubina, que va a ser ese signo como ese síntoma característico debido al daño hepático que se está realizando. En este caso es una ictericia hepática. Luego tenemos lo que es la ingurgitación yugular. ¿Qué es lo que pasa con la ingurgitación yugular?
Esto básicamente es una dispensión de los vasos. Entonces, ¿por qué se da de eso? Debido, bueno, como tenemos el hígado cirrótico, es decir, se va a estar dando fibrogénesis, va a haber pues un cambio, sí, cambios en el crecimiento celular o pérdida de hepatocitos, entre otras cosas, lo que hace que este hígado sufra una hepatomegalia en sus inicios. Esta hepatomegalia, ¿qué es lo que me va a llevar? A que surja una compresión de lo que viene siendo la vena porta. Entonces, si hay una compresión de la vena porta, lo que va a hacer es que haya un aumento de la presión. Y a eso es lo que se le conoce como hipertensión portal. ¿Qué pasa con esta hipertensión portal? O sea, pues la vena o nuestro cuerpo tiene que trata como de disminuir esa presión y lo hace a través, digamos, como de otras vías, por decirlo de alguna manera. Pero pues claramente, o sea, lo va a hacer a través de una anastomosis que tiene, que es la anastomosis portocava a nivel esofágico, a nivel umbilical, a nivel rectoperitoneal y a nivel rectal. Pero pues esto no tiene el mismo calibre que, no sé, que la vena cava o la vena hepática, entre otras. Entonces, como a esta hipertensión portal, todo, digamos que ese sistema pues va a estar aumentada su presión y por ende a nivel yugular pues va a estar también aumentada esta presión debido al aumento esa ingurgitación, o sea, expansión de los vasos es debido a la presión. Luego tenemos el edema y la ascitis, que ¿qué es lo que pasa? Que como tenemos, una de las funciones del hígado va a ser la producción de proteínas. Estas proteínas, pues, es la que nos va a permitir darnos esa presión osmótica. Entonces, ¿qué pasa? Que como este hígado no va a estar funcionando de manera adecuada, pues van a ver se va a decaer lo que viene siendo esta síntesis de proteínas y por ende su presión osmótica va a estar involucrada, es decir, va a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues al haber esta caída de presión osmótica, pues el líquido va como a salir al intersticio. Oncótica. Osmótica no es lo mismo. Coloide osmótica. Para que haga referencia a proteínas, para que los que están escuchando sepan que se está refiriendo a las proteínas. Sí, claro, porque como están disminuyendo, entonces por ende cae esta presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a largo plazo, pues se va a activar un sistema, que en este caso va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a hacer es retener líquido. Entonces, ¿qué pasa si retiene el líquido? Pues va a aumentar aún más la presión hidrostática. Y si aumenta esta presión hidrostática, pues va a ocasionar que se libere pues, más líquido aún al intersticio. Y esta acumulación de líquido es lo que nos va a generar el edema y el ascitis. El edema pues en miembros inferiores y la ascitis es un edema solo que en la región abdominal. En cuanto a la esplenomegalia, es también pues, muy relacionado con la hipertensión portal, porque pues obviamente al vaso le va a llegar aún más retorno venoso, o sea, sí, aún más retorno venoso y aumenta. Porque la vena porta recibe la esplénica. Ajá. Entonces, al estar la porta congestiva, la esplénica no puede drenar, entonces la esplénica colapsa también. Entonces, se llena el vaso se llena de líquido y entonces se pone grande, pesado y se siente, y así se siente. Sí. Bueno, aparte de la fisiopatología, pues ya mencionamos una elevación de las proteínas C, de las transaminasas y del aumento de la GGT. Esto, pues como ya vimos en el laboratorio, son enzimas que normalmente se usan para la valoración del estado hepático, y su elevación quiere decir que hay un daño en el tejido y por eso están elevadas. La hepatomegalia también ya la mencionamos un poco, como el tejido empieza a dañarse, empieza a haber un mayor crecimiento, digamos, o una mayor intento de regeneración celular, y esto pues va a llevar a que el hígado, digamos, crezca de tamaño, pero al crecer no conlleva, digamos, un aumento de la funcionalidad, sino un aumento, digamos, vacío, porque estas células tienden a estar, digamos, ya muy deterioradas por el daño. Pues como ya mencionaron, a pesar de que no haya, digamos, como una prueba, todos los indicativos sugieren a una posible hipertensión portal por daño hepático.
Una leucocitosis ya mencionada anteriormente por la infección ocurrida en el peritoneo y ello pues conlleva a la peritonitis bacteriana espontánea. Por último, pues cabe mencionar que el paciente posee una hiperglucemia, esto ocasionado precisamente porque recordemos que el hígado es un órgano fundamental en lo que es el manejo, digamos, de los azúcares, porque recordemos que el hígado se encarga de almacenar gran parte de esta glucosa como glucógeno, pero en pacientes cirróticos esto no es, digamos, llevado a cabo de una manera funcional o tan efectiva como antes, y por tanto la glucosa, perdón, se empieza a almacenar en el torrente sanguíneo. ¿Y por qué más? ¿Cuáles son las razones de que el paciente esté hiperglicémico? O sea, fisiológicamente. Una, porque al dañarse los hepatocitos se libera ¿qué? ¿Qué tienen los hepatocitos dentro? Pues tienen muchas cosas, pero ¿qué tienen? Glucógeno, pero también tienen glucosa, ¿listo? Entonces eso va a elevar los niveles. Pero hay algo más. Hay algo Pues, más en todo esto que lleva la glucosa. El paciente tiene por sí solo no lo va a elevar, pero le ayuda. Un cuadro infeccioso severo. Entonces, ese cuadro infeccioso induce un estado de inflamación y generalizada. Y entonces los tejidos, muchos de ellos, como por ejemplo el hepático o el muscular, empiezan a ¿qué? Se libera glucosa al medio para ser utilizada en ese proceso inflamatorio. Todo el organismo está en inflamación. Entonces eso puede ayudar a la elevación de la glucosa, entre muchas otras cosas, pero lo principal explicado es la falla de quién, del hígado, es eso, y la liberación de todos esos componentes hepáticos que están sucediendo. Bueno, digamos como ya teníamos un paciente que es de 15 años y ya con una cirrosis hepática, si bien al momento del caso no se había reportado la causa exacta, digamos, de la hepatitis, es muy posible que es posible que haya sido debido a una hepatitis autoinmune que haya, digamos, dañado, digamos, todo este tejido hepático, porque el paciente no refiere consumo de alcohol o el peso, digamos, puede llegar a estar normal, entonces es muy posible que sea de origen autoinmune. Bueno, pero digamos, el estado, digamos, de cirrosis, esto muy posiblemente causado debido al desconocimiento propio de esta patología o al desconocimiento temprano de la misma, y esto pues de manera prolongada pues llevó a la cirrosis a una edad tan temprana. Con respecto al tratamiento, el paciente pues no tiene un diagnóstico pues muy favorable, debido a que el tratamiento para este tipo de estadios ya tan tarde de la cirrosis es principalmente el trasplante del hígado, pero pues debido a la edad del paciente y pues en general la disponibilidad del órgano, es muy complicado, digamos, que se realice. El mayor oferta, digamos, de tratamiento terapéutico es intentar tratar, digamos, la sintomatología y algunos de los signos, más no hay una solución, digamos, específica para ello. ¿Qué tratamiento le dieron a él? Al momento, digamos, del caso todavía no es. En ese momento, para aliviarle, no le dieron nada. Lo más probable es que le hayan zampado corticoide. ¿Para qué? Para bajarle la inflamación, pero fue que ya estaba. O sea, bueno, resumen del caso, para que todos entendamos. Paciente con cirrosis. No,
Paciente que masculino, Masculino, femenino, paciente masculino de 14 años. 14, 15 años. 15 años, bueno. Paciente masculino de 15 años con edema en miembros inferiores. Que viene por cuadro clínico de más o menos ¿cuánto? ¿Cuánto decía ahí? 24 horas. 24 horas ya así en ese estadio, muy probablemente venía sintiéndose mal hace días atrás. Ajá. Bueno, y llega ahorita con 24 horas de qué síntomas. Dolor tipo Dolor, listo. ¿En dónde? hipocondrio derecho y parte del gastro. ¿Eso coincide con la ubicación del hígado? Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué vieron en anatomía? Las divisiones de abdomen. Que ahí está el hígado. ¿Cómo? Que ahí está el hígado. Y un roto del flanco derecho. Sí coincide con la ubicación hepática. El hígado tiene esta forma y va de hipocondrio derecho se extiende hasta epigastrio. Pero sí coincide. ¿Qué más trae? Ictericia. Listo. Entonces él mismo se ve amarillo. ¿Vómitos trae? Sí. Presenta un Casi siempre los problemas hepáticos vienen con mucha náusea y mucho vómito y pérdida del apetito. Es muy raro que un paciente que tenga una afección hepática que esté comiendo bien. ¿Qué más traía él? asitis a nivel vaginal a la palpación. Él muy probablemente no se dio cuenta que traía citis porque no creo que hubiera estado tan inflamado y de hecho ahí dice que el líquido era en el espacio Morrison, es un espacio muy chiquito. Quiere decir que él sí tenía citis, eso es asitis, pero no va a llegar como el paciente cirrótico normal que lleva años, no. Fiebre, Taquicardia. malestar general, palpitaciones. Listo. ¿Qué encuentran al examen físico? ¿Qué recuerdan? Fue pupilas amarillas. Sí. Pupilas no. Escleras. Era amarilla. Esclera Eso, ictérica. decir que la pupila está amarilla es como decir que mi cabello está ictérico. No, el cuero cabelludo sí se puede poner ictérico. No. Escleras amarillas. Entonces, esclera, las conjuntivas están amarillas, están ictéricas. La mucosa, después de cierto punto, la mucosa también se puede ver ictérica, pero eso no lo refirieron ustedes, así que todavía no. Creo que decía algo del fuego. La ingurgitación yugular. Bueno, tiene ingurgitación yugular. La frecuencia cardíaca, ¿en cuánto estaba? 110. Estaba taquicardia. La respiratoria se está elevando, estaba en 21. La temperatura aumentada, ya prácticamente ya en rango febril. Y bueno, esos son los signos vitales. El examen físico, pues ictérico, tal. ¿Qué más le encontraron? Edema. Edema de miembros, ¿qué? Inferiores. Inferior. Sí se fijan que el edema casi siempre va hacia los miembros inferiores. ¿Por qué? Por gravedad. Sí le están prestando atención al caso, ¿no? Porque todos entran en el parcial. Al examen abdominal que le encontraron. Dolor a la palpación. ¿En dónde? Hipocondrio derecho, de gastro. Antes de, cuando van a examinar el abdomen, ¿qué es lo primero que hacen? Entonces, primero miramos el abdomen. Sí, por eso. A ver si está distendido o algo, como es un pelado joven que apenas está empezando a acumular líquido, muy probablemente no lo vamos a encontrar con un abdomen tan distendido, un abdomen embarazado. ¿Qué otra cosa podemos ver a la inspección? Si tiene alguna dilatación venosa, como de venas epigástricas, eso, pero lo más probable es que no lo encontremos. Sí, por la edad del paciente, porque muy probablemente no lleva así agudizado, no lleva mucho tiempo. Pero este proceso sí viene tiempo atrás. Él no va a llegar en cirrosis en 3 días. Listo. Ahora sí, ¿qué hacemos? Auscultamos el abdomen. Entonces, auscultamos. ¿Y qué vamos a encontrar en la auscultación?
una disminución ¿Disminución de qué? del ruido. ¿Del ruido de quién? Pues, pues no sé cómo se dice, pero digamos de los intestinos. Del ruido peristáltico. Ajá. ¿Por qué va a haber disminución? Porque pues el asitis pues genera, digamos, Bueno, esa líquido. podría ser una, que el líquido se interponga entre mi forendo y el intestino y me disminuya el ruido, pero es que no tiene muchísimo líquido. No tiene. ¿Por qué estaría disminuido entonces los ruidos peristálticos a la auscultación? ¿Qué se le ocurre al resto? Por el aumento de la... Renzo. Pues como no tiene, como se mencionó antes, que un paciente con estas circunstancias no se alimenta bien, pues obviamente no va a tener movimiento. Bueno, sí, es una explicación muy lógica. Que como se viene sintiendo mal, no ha comido estos días, por lo tanto no hay alimento, que no hay pues un bolo fecal. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Puede ser que... Ahí se podría hacer un quiz y decir 5 causas. ¿Por qué? 5. ¿Puedes repetirlo? 5 causas de por qué al auscultar el paciente en el abdomen tiene los ruidos peristálticos disminuidos. Pues puede ser que... Él dice 1 porque la citis y el líquido se puede interponer. Pues, Puede ser una causa. También puede ser que por la misma inflamación que hay, pues precisamente, obviamente los intestinos no van a estar haciendo su función como debería de ser. La razón. Entonces no están Cuando haciendo ustedes el tienen una peristaltismo inflamación, de forma normal. cuando ustedes tienen una inflamación abdominal, los ruidos peristálticos se detienen. Por eso es que el paciente con peritonitis, usted lo ausculta y va a escuchar un silencio total. La irritación peritoneal o la inflamación intraabdominal deja quietos los intestinos, a no ser que el dolor abdominal sea porque el paciente tiene una obstrucción intestinal. Entonces ahí van a encontrar ruidos peristálticos que aumentados, pero ese no es el caso. ¿Cuál es la otra causa? Van 3. Una que mencionaban al inicio. El crecimiento. No, ni se la imaginan. No, pero espérese. Ni se la imaginan. Ayuno no, pues lo que dijo Renzo, que ha comido menos, entonces muy poca cantidad de alimentos está pasando por el intestino. La otra es la inflamación. La otra es que haya líquido libre, me interfiere un poquito. ¿Cuál es la otra? ¿Qué tenía él en los laboratorios? Y usted lo dijo. El calcio. El calcio. ¿Qué necesito para la contracción del músculo liso? Si tengo una hipocalcemia, ¿qué pasa? Una disfunción de la contracción muscular. Probablemente esa hipocalcemia no es lo suficiente como para producir el músculo esquelético, pero a nivel de músculo liso, una hipocalcemia puede reducir los ruidos peristálticos y la contracción del músculo liso. Listo, ahora sí vamos a palpar lo que encontramos. Un aumento de... Primero que miramos, dolor. Ajá. Tocamos, superficial duele, profundo duele más, en hipocondrio y en epigastrio. No hay rebote porque no hay irritación peritoneal, entonces cuando suelto, no hay dolor. O sea, el lumbar es negativo. Y voy a encontrar que el hígado se extiende por debajo del reborde costal. O sea, por debajo del reborde costal yo siento como algo duro. ¿Sí? Ahí decía como 2 centímetros por debajo de eso. ¿Y qué más vamos a encontrar en la palpación? Ya dijimos dolor, hepatomegalia, falta algo más. ¿De qué? Sí, ya. Hepatomegalia. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Falta algo? ¿Ah? ¿La qué? La esplenomegalia. Porque el vaso está congestivo también. Entonces muy probablemente van a encontrar también, acá en el lado izquierdo también tienen como una masa. Es el vaso. Ya, ¿ahora qué? Los laboratorios. Ya, eso es, o sea, falta algo más.
Los laboratorios, ¿qué tenían los laboratorios? Leucemia. Una leucocitosis con neutrofilia, eso indica con una inflamación aguda. Si él no tuviéramos la sospecha de que lo que él comentó, la infección bacteriana a nivel abdominal por el líquido libre, muchachos, el líquido libre en el abdomen es un caldo de cultivo. Entonces, si usted tiene un paciente con líquido libre, él puede hacer una peritonitis, porque en el abdomen hay bacterias. Si usted le coloca líquido, y un líquido que es un trasudado, que es un líquido con un pH prácticamente neutro, sin ningún tipo de proteínas, pues las bacterias van a proliferar. Por eso los pacientes cirróticos, de un momento a otro, pueden hacer dolor abdominal, fiebre y hacen una peritonitis. Si él no tuviera estos signos de que tiene una infección intraabdominal, pues pensaríamos que muy probablemente este cuadro de hepatitis sí fue fulminante. O sea, de un momento a otro empezó a hacer la inflamación. ¿Por qué? Porque eso indica que la inflamación es aguda. ¿Sí? Entonces, esa elevación nos indica eso. Tiene hiperglicemia. Ya dijimos por qué la hiperglicemia. Ya él explicó por qué la hipocalcemia. La bilirrubina. No me explicaron que bilirrubina estaba elevada. Las dos bilirrubinas estaban aumentadas, tanto la indirecta, la conjugada como la no conjugada. Pero hay una que está más elevada. Yo lo vi ahí. No, la no conjugada. ¿La conjugada o la no conjugada? Devuélvanse y verán. La no conjugada. Devuélvanse. Devuélvanse porque me interesa explicar eso para que quede claro. ¿Tú ya te pusiste? Tu grupo ya. Está a expensas de la indirecta. Entonces, el paciente tiene una hiperbilirrubinemia, las dos están elevando, pero está más elevada la indirecta. Silencio. Uy, me voy a divertir haciendo las preguntas. Me voy a divertir haciendo esas preguntas de parcial. Sí. Repita. Sí, porque siento que saben mucho porque no me están prestando atención. La bilirrubina que está elevada tiene una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. ¿La indirecta cuál es? ¿La conjugada o la no conjugada? La no conjugada. Esto se explicaría cuáles son las causas de una hiperbilirrubinemia indirecta. Díganme causas. Podría ser por sangre. Anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas, ¿qué más? La insuficiencia de la enzima que conjuga la bilirrubina. La deficiencia de la enzima que conjuga la bilirrubina, la glucuroniltransferasa. Hipoalbuminemia. En la albúmina. Hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque ella la transporta, no puede ser transportada por sí sola. Exacto. Y en la cirrosis podemos encontrar, pero ya en estadios avanzados, porque no hay hepatocito que conjugue esa vaina. Acá, ¿por qué creen que el paciente está así? ¿Por una anemia hemolítica? No. Pero tiene una enfermedad autoinmune. Pues, tiene una enfermedad autoinmune, pero no, la enfermedad autoinmune se está restringiendo solamente al hígado, no está tocando los glóbulos. De hecho, ¿cuánto tiene, dónde está el hemograma? ¿Cuánto tiene de hemoglobina? Tiene 12.1, no tiene. ¿Algún parásito? Sí, pues en las causas. Por ejemplo, la malaria. La malaria. Bueno, entonces el paciente tiene una hiperbilirrubinemia indirecta porque sencillamente está en un estado de inflamación hepático y pues el hígado no está funcionando y no está conjugando la bilirrubina, sencillamente así. Entonces está empezando a acumular. Probablemente con el pasar de las horas va a empeorar.
Las transaminasas están elevadas, pero no están tan elevadas. ¿Sí? Están elevadas, pero no están tan elevadas. Y el sodio está disminuido porque el paciente, ahora sí, el tema que tiene que ver con la clase, porque el paciente está reteniendo líquido. ¿Cuál es la dinámica de eso? ¿Por qué el paciente está reteniendo líquido? Pues a ver, El paciente retiene líquidos porque, digamos, como parte de este líquido, digamos, o ya, digamos, ya se está filtrando el resto de tejidos, pues el sistema, bueno, digamos, el glóbulo renal detecta una hipovolemia. Al detectar la hipovolemia, pues activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, lo que, digamos, hace la retención de líquido. ¿Y por qué el riñón sensa, no digamos hipovolemia, digamos disminución de la perfusión? ¿Por qué el riñón detecta eso? ¿Qué está pasando para que el riñón detecte que está disminuyendo el volumen plasmático? Porque el líquido está saliendo del intersticio. El líquido está saliendo al intersticio. ¿Por qué? Por la disminución de las proteínas. El daño hepático que está realizando. Por la disminución de las proteínas, entre ellas, ¿cuál es la más importante? La albumina. Debido a una disfunción hepática, secundario a un proceso autoinmune. ¿Y cuál es la segunda cosa que está haciendo que salga líquido al intersticio? la diferencia de presión. Uno es la hipoalbuminemia. ¿Cuál es la otra? La propia retención de líquido hace que incremente la presión hidrostática y entonces favorece mucho más la salida de líquido. ¿Cuál es la otra? El daño, digamos, en el endotelio. Bueno, él está en un estado inflamatorio, tiene una inflamación porque tiene una infección, entonces eso puede incrementar la permeabilidad vascular. ¿Qué más? La hipertensión portal, porque la hipertensión portal, ¿qué incrementa? ¿Qué factor de los factores, de las leyes de Stalin, de los factores de Stalin que incrementa la presión hidrostática? Todo lo tienen que explicar con las leyes de Stalin, no se tienen que salir de ahí. Entonces, fibrosis portal, hipertensión portal, ¿con qué se mete? Con hipertensión. ¿Y cuál es la otra? Que al reabsorber más sodio y más agua para incrementar la volemia, diluye aún más las proteínas. Entonces, fenómeno de dilución de proteínas que afecta ¿a qué? Presión oncótica. Por todos esos factores, el paciente va a tener dos cosas. Uno, edemas. Dos, congestión a nivel vascular. Su corazón, aunque él es un paciente joven, está en un estado bastante congestivo porque está retenga y retenga. ¿Sí? Entonces, va a congestionar el corazón. Este paciente está haciendo también signos de insuficiencia cardíaca. Porque es que, ¿por qué? Si yo tuviera solo hipertensión portal, yo no tendría por qué tener ingurgitación yugular. ¿Sí me hago entender? ¿O no habían pensado en eso? El corazón no drena hacia el hígado. ¿El corazón hacia dónde drena? Pulmón y circulación sistémica. Entonces, ¿por qué si yo tengo falla en el hígado voy a tener ingurgitación yugular? La única manera de explicar eso es que el corazón derecho está fallando y está congestionado de ahí hacia atrás. ¿Sí? ¿Y cuál es la manera de explicar eso? Que el paciente está reteniendo grandes cantidades de líquido. Por eso el paciente está hiponatrémico. No porque está eliminando sodio como él dijo, sino porque, bueno, él tuvo vómito, el vómito puede disminuir el sodio, sino porque está reteniendo tanto líquido que es como que usted tuviera una cucharada de sal en un litro de agua. Entonces eso congestiona mucho el corazón y el paciente, uno, hace ingurgitación yugular, hace reflujo hepatoyugular, se empuja aquí y esto sopla. Y hace taquicardia, porque como el corazón no puede con esa carga, disminuye el volumen sistólico a expensas de aumentar la frecuencia cardíaca
¿sí? Y esta disminución del volumen sistólico va a llevar al empeoramiento de la perfusión renal, que hace que retiene más sodio y retiene más agua. ¿Sí, sí entendimos el caso? ¿Qué es lo que pasa? Que es un caso anormal, nadie lo esperaba. Ellos trajeron un caso de un paciente con 15 años que está ya en este estadio, pero aplica completamente. Y es un caso en donde está haciendo una cirrosis hepática, ya está en una falla hepática, pero mire que no es ni porque sea alcohólico, ni porque tenga hígado graso, sino que es de esas poquitas causas que causan cirrosis hepática, que están menos del 5% de causas. ¿Sí? Entonces, por eso el caso está interesante, porque es un paciente joven que trae todos estos hallazgos. ¿Qué más falta de ese caso? O ya lo dijimos. Básicamente es eso. Si el paciente lo hubieran diagnosticado mucho antes con inmunosupresores, hubieran podido salvarle el hígado, pero el problema es que creo que ya no queda mucho hígado que salvar. Ya se lo trasplante. Entonces ahí sería trasplante, sí, y si se lograra. Ahí se puede hacer el trasplante con Sí, porque eso les iba a decir, en hígado no es tan complejo, o sea, encontrar a alguien que sea compatible y le pueden donar una parte de hígado y él regenera el resto. O sea, no necesita el hígado completo. El hígado hace hiperplasia y reemplaza el resto. ¿Qué es lo que pasa con él? Que es que como él tiene autoinmunidad, eso afecta la regeneración hepática. Y lo otro, que para mantener ese hígado a salvo y que el cuerpo no lo destruya, tienen que darle inmunosupresores, y el inmunosupresor detiene el crecimiento celular y la reparación. Entonces no sé hasta qué punto sea viable. Entonces ya él está en el punto del trasplante. ¿Entendimos todos? Ya no hay nada más que decir de ese caso. la orina, ¿cómo se ve? Ah, ¿cómo se ve la orina? Señorito C, ¿cómo se ve la orina de ese paciente? Excelente. Y sí es muy importante esa pregunta. No la odien porque yo le iba a preguntar, lo que pasa es que si me... No, es con falta de corazón. Pues debería Es que no me acuerdo. Debería ser un poquito, pero concentrada. Se supone que como el riñón también está reteniendo el líquido, Yo les expliqué eso. ayer. No, ayer no vi. Ayer. Antier, yo les expliqué eso. Sí, pues No, precisamente. déjela ahí, dejémosla ahí. Claro. Señorita, ¿por qué? Color, no sé. Creo. Puede verse un poco más claro. Perdón. ¿Cómo esperaríamos, primero que todo, esperaríamos que la orina fuera abundante o que fuera escasa? ¿Por qué? Bueno, eso sí me alegra que lo tengan claro. El paciente va a estar oligúrico. Sí, todo el líquido lo retiene. Todo el líquido lo retiene. Y aparte, la misma hipovolemia disminuye el sodio, y al llegar menos sodio a la mácula densa, ella piensa que es que el paciente está hiponatrémico y retiene sodio y retiene agua. Entonces el paciente va a estar orinando poquito, ¿sí? Va a estar orinando poquito. Y el sodio urinario va a estar disminuido. Las proteínas, ¿cómo van a estar en ese parcial de orina? Pues ¿Cómo van a estar? Bajas porque no tenemos casi proteínas circulantes, y aparte no tenemos ningún daño renal que nos diga que tuvieran que estar eliminando proteínas. Entonces las proteínas van a estar bajas. ¿Bilirruinas positivas o no? negativa. Bueno, Uroína baja.
No hay absorción de bilirrubina. Bilirrubina baja, ¿sí o no? ¿Sería cierto o no? La bilirrubina. Sí, La bilirrubina que está elevada es la indirecta, la que es liposoluble, la que no se filtra. Entonces, al no ser soluble, no se filtra por el riñón, por lo tanto no se va a excretar, entonces muy probablemente la orina no hay una coluria, pues. Si sale de pronto amarilla, porque se concentran otros solutos, porque está quitando mucha agua. Y de hecho la orina colórica no se ve amarilla, se ve como verde, más bien. Entonces, ¿y qué otra cosa tendría el parcial de orina que esté incrementado? No. Es algo muy sencillo. ¿Qué otra cosa tendría el parcial de orina ahí que está alterado? No. La glucosa, porque está hiperglicémico. El riñón tiene una tasa de absorción de hasta 180 miligramos por decilitro. Si usted supera los 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, los receptores de glucosa, los transportadores de glucosa a nivel renal, en un determinado momento todos van a estar ocupados por una molécula de glucosa y aún así usted tener más glucosa, lo que quiere decir que por el riñón va a filtrarse glucosa y va a pasar glucosa por los túbulos renales que no se va a absorber. ¿Por qué? Porque todos los transportadores ya están ocupados con glucosa. Y entonces, acuérdense que el transporte de glucosa es que facilitado, simple, activo. En el riñón va a haber transporte activo, facilitado porque hay algunos receptores GLUT, pero sobre todo por mediante cotransportadores. Eso quiere decir que son saturables, ¿sí? Y si son saturables quiere decir que en algún momento el solvente supera la capacidad de esos receptores. Entonces el paciente va a tener glucosa, 3 o 4 cruces. ¿Ya? Ese es el parcial de orina del paciente. Y ya, eso sería. ¿Algún otro tiene alguna pregunta? Sí, bien bacana. Listo. Bien, muchas gracias. Esas preguntas no son para escucharlo, sino para que entiendan el caso clínico completo. Porque puede salir algo muy parecido. Entonces dicen, bueno, según lo que vimos, ¿cómo aplicaría esto? ¿Ya? Gracias, profe. ¿Para qué es esto? El pico que está bueno lo voy a enviar al grupo y ese se gana un desayunito. Yo tengo bingo lineal. Tengo bingo lineal, ¿cuenta? El primero que diga bingo. Porque hay una palabra que nada que ver. No, pero espera. Tengo la diagonal. Yo tengo una diagonal. Bueno, hagámosle rápido. Profe, una pregunta. Ya hablé. Vamos a ver que esta presentación, que veo que está por ChatGPT. Ay, no, ¿por qué? Ahí está abierto el ChatGPT. Pero, Bueno, escuchemos. bueno. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la miocardiopatía por enfermedad de Chagas. Básicamente, para darles una breve introducción, pues es una enfermedad que le va a causar fibrosis, arritmias, trastornos en todo este sistema de conducción y pues puede llegar a ocasionar la muerte súbita del paciente. Principalmente, como llega ese parásito a través de un triatomino, eso lo que hace es que... Triatomino y llega y causa una picadura. Cuando causa la picadura, pues él mismo absorbe la sangre y ahí donde pues pica, deja las heces del parásito, que es el Trypanosoma cruzi, y pues ese parásito, cuando la persona pues se rasca y crea un pequeño daño endotelial, pues se adentra en la persona y se empieza a proliferar. Cuando ya llega un punto en el que se prolifera tanto que la célula explota y eso se va hacia pues todo el torrente sanguíneo. ¿Cómo sigue
el triatomino, ¿cómo sigue su precio? Por concentración de dióxido de carbono. No sé si lo sabían. Es que exhala. Él sigue la concentración de dióxido de carbono de la persona. Por eso casi siempre pica cerca. O cerca de y en las extremidades o acá cerca, él va siguiendo por gradiente de concentración y llega a cierto punto y ya sabe que está sobre la persona y ahí inocula. Y la variante, de una vez para que sepan, creo que también se los dije, la variante de Colombia, Colombia y creo, bueno, Panamá, creo que Perú también, tiene la variante que ataca corazón. Y Brasil y algunas regiones de Venezuela no ataca corazón, sino ataca es que el intestino, el colon. Entonces hacen mega. ¿Listo? Tenga presente eso. En este caso estamos viendo un Chagas que ataca ¿qué? Corazón. Listo, ya. Leíamos que le encanta el corazón y se centra en la parte del ápice del corazón y en el ventrículo izquierdo porque es como donde tiene más masa muscular y tiene mayor bombeo. Entonces a él le fascina quedarse ahí. Bueno, entonces vamos a presentarles el caso de nuestra paciente femenina de 58 años, la cual ha presentado 8 días de dolor en el pecho, dificultad respiratoria al mínimo esfuerzo. Resulta que esta paciente tiene unos antecedentes de hace 8 años, ella viene presentando esta dificultad, el cual son de origen desconocido, pero ha presentado problemas cerebrovasculares de tipo isquémico, el cual refiere por medio de Holter las sístoles ventriculares. Y también se encontró que tiene la fracción de eyección disminuida, bloqueo en la rama derecha de las DEIS y semibloqueo en la rama izquierda. Resulta que cuando llega nuestra paciente, vamos a estar pendientes porque les voy a hacer preguntas, ¿listo? Sí, Resulta que llega nuestra paciente criodiaforética, o sea, sudorosa, inestablemente hemodinámica, no se le pudo tomar la tensión arterial, encontramos que tenía 170 latidos por minuto y le colocaron un electro, le hicimos un electro y se encontró esto. ¿Quién me puede decir qué es encontrar el electro por un bimbus? Taquicardia sinusal. Bueno, ¿quién es Taquicardia responsable? sinusal. A ver, el que responde primero. Taquicardia ventricular. ¿Sinusal ventricular qué? No, sí, está No, bien. sí, pero quería que No, sí, Bueno, bravo. Listo. Entonces resulta que esta paciente es de cardioabierto, o sea, se le colocó como 200 joules y ella retorna de nuevo al ritmo sinusal. También se le hizo un ecocardiograma en el cual se encontraron por distintos segmentos del corazón, se encontraron del lado izquierdo asinesia, o sea, ausencia totalmente del movimiento, remodelado neurísmico, decía que hay una dificultad en la parte del ventrículo, que hay hallazgos, y hipocinesia, dificultad de movimiento, y en ciertas partes del corazón sí tenía normal el movimiento. Resulta que evidenciamos que en los exámenes serológicos todo salió bien, el PCR, el leucocito, lo demás, pero dio positivo a la serología de ISA y de IFI para miocardiopatía chagásica. Ahora explicamos un poco de las manifestaciones clínicas que tuvo este paciente. Entonces tuvo un dolor torácico anginoso. Básicamente esto fue porque no se presentaba una obstrucción en las coronarias principales, lo que hacía que se presentara una microvasculopatía, que era básicamente en esos pequeños vasos. Eso se pudo dar por los espasmos, por obstrucciones capilares, por inflamación, lo que causó que no hubiera una correcta llegada de oxígeno, lo que causó una isquemia miocárdica funcional. ¿Por qué? Porque básicamente las coronarias epicárdicas no eran las que estaban afectadas y que no hubiera ese correcto llenado de oxígeno era lo que le causaba el dolor a la paciente. Aunado a que obviamente el Chagas genera la inflamación y genera ese remodelado cardíaco que hace que el corazón se vuelva rígido y al volverse rígido necesita más oxígeno y eso hace que se aumente el dolor. El siguiente hallazgo que lo siguiente que ella refería eran palpitaciones. Estas van a estar relacionadas a algo que se nombró en los antecedentes, que son las extrasístoles ventriculares. ¿Cuáles son las características de las extrasístoles en el electro? ¿Ya recuerdan?
Pues es un latido antes de tiempo. Ajá, va a ser prematuro. ¿Y qué características tiene? Eh, Va a ser, el voltaje va a ser más alto. Bueno, ahí se ve, la onda T generalmente va a estar en el sentido contrario del complejo QRS. Y pues bueno, ya sabemos que son latidos que se van a generar, en este caso en el ventrículo, de manera prematura. Y tras este latido se va a generar una pausa. Esta pausa va a hacer que aumente el llenado del corazón y que el siguiente latido que da el corazón sea más fuerte. Ese va a ser el que se va a sentir como la palpitación, el que va a generar esa sensación. También se decía que tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Esto qué va a significar? Que la cantidad de circulación que hay no está siendo suficiente para irrigar los tejidos. Esto va a estar relacionado al estado en el que llegó de taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque el corazón late una y otra vez de manera pues muy rápida, no dejando que el corazón se llene. Entonces al final el corazón está latiendo y latiendo y latiendo, pero no está bombeando sangre. Este bombeo que no es efectivo va a causar hipoperfusión en los tejidos, especialmente pues en los órganos vitales, y pues la taquicardia ventricular va a ser una emergencia. Por eso lo primero que se hizo cuando llegó la paciente y se identificó esto fue la descarga para volverla al ritmo sinusal. Esta inestabilidad hemodinámica puede llevar a la persona a que se desmaye, bueno, como a esa sensación de descompensación, y también va a ser en el caso del Chagas una de las razones de la muerte súbita, ya que si no se atiende a tiempo, pues no hay perfusión de los tejidos y hay muerte. Bueno, resulta que la paciente